Una vez más, aquí estamos dispuestos a lo que el Señor quiera hablarnos en este día y a reconocer, ¿no? Que no quiero que escuchemos a este caballero aquí con una pinta y un acento raro, sino al Señor, ¿no? Y con disposición de corazón, pues para ver lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Y vamos a empezar con una pregunta, ¿no? Como solemos hacer. ¿Quién ha celebrado esta semana la castañada o algo así simbólico, el Día de la Reforma o incluso Halloween? Os veo tímidos. Venga, levantemos las manos. Vale, estoy seguro que de una forma u otra todos hemos celebrado, ¿no? Alguna acto que forma parte, ¿no? De una tradición en nuestra familia. Y os digo una cosa, la castañada, por ejemplo, creo que es de las cosas que más me gustan de Cataluña. Y me parece un día súper bonito, y súper entrañable y súper sabroso. Además, porque esos boniatos, esas castañas, esos licorcillos, bueno, da igual. Es una maravilla, ¿no? Y todos tenemos tradiciones. Yo creo que todos guardamos algún tipo de tradición. Nosotros, por ejemplo, desde que empezamos a ser novios, vimos algo muy guay como es el Día de Acción de Gracias, que viene a ser al final de este mes, y prácticamente lo hemos convertido como en un aspecto también de tradición familiar que nos gusta celebrar cada año, y todos tenemos algún tipo de espacio, momento especial, ¿verdad?, que disfrutamos con otros, porque las tradiciones tienen ese elemento, ¿no? Son espacios que nos unen a otras personas, y algunas tradiciones son antiguas, como puede ser algo así como la castañada, o algo más moderna, como por ejemplo puede ser celebrar Halloween. Lo siento, me cuesta aún entender la celebración del miedo. Yo lo paso mal con el miedo, no sé vosotros, pero entonces ahí tengo una barrera que aún me cuesta entender. A lo mejor hay algo que todavía no he pillado, pero me cuesta, ¿no? Sin embargo, se ha convertido en una tradición más, lo que pasa es que más modernizada, ¿no? Y es que al final todos tenemos la tendencia a imitar las dinámicas de uno y de otro, esquemas que nos son dados y que por mucho que a veces incluso digamos me quiero alejar de esto, acabamos imitándolo y acabamos reproduciéndolo de la misma manera. Así que nos sumamos a esas rutinas, ¿no?, que experimentamos con otras personas y con otras comunidades y las ponemos en práctica. Y hoy vamos a hablar de ese tema también, de las tradiciones, no en cuanto a la celebración en sí mismo, sino en el valor trascendental que le acabamos dando a algunas acciones que son muy cotidianas, pero que sin embargo tienen un impacto en nuestra espiritualidad. Y en la Biblia se usa muy poco el término tradición, el concepto, ¿vale? Y de las pocas veces que se usa, pues lo vamos a ver en el texto en el que nos vamos a acercar hoy, y en Marcos 7, cuando aquí el autor de ese evangelio de Marcos refleja la misma situación o escena de Jesús con los personajes que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, cuando la Biblia usa el concepto de tradición, normalmente hace referencia a la tradición judía, ¿vale? Obviamente eso no implica que en la Biblia no se manifiesten o se traten aspectos tradicionales. Lo que pasa es que no se matizan de una manera tan concreta. Así que cuando nos acerquemos al concepto de tradición nos vamos a enmarcar ahí, ¿vale?, en la práctica de la tradición judía. Y vamos a ver esta mañana 3 puntos. El primero es cómo Jesús va a poner de manifiesto el problema de la tradición, ¿vale? Y cómo el manifestar esa tradición viene por algo que está corrompido de nosotros, ¿no? Y esa parte nos va a llevar a un segundo punto, que es el problema del mal. El problema del mal dentro de nosotros y cómo Jesús finalmente se va a mostrar como la solución a ese mal, ¿vale? Entonces vamos a hablar del problema de la tradición, el problema del mal y la solución. Así que en el primer bloque, ¿vale?, los versículos del 1 al 9, vamos a ver una escena. Y es que en la biografía de Jesús, en los evangelios, es muy interesante ver las reacciones de los diferentes personajes. Vamos a ver personajes como los discípulos, que se van a ver cautivados por este maestro, por este que da destello de que es el Mesías, pero aún le cuesta entenderlo y lo van a seguir.
vamos a ver otro grupo de personas que también tienen fe en Jesús y se acercan a Él y quieren escucharlo y van a experimentar también sus milagros. Pero también hay un grupo de personas que van a dudar y mucho de este Jesús, ¿no? Y no solamente van a dudar de Él, van a cuestionar tanto sus palabras como su autoridad, sino que van a intentar quitárselo de en medio. Les estorba, les pica aquello que Jesús les dice. Y en este texto vemos cómo Jesús se va a acercar a confrontar a un grupo de religiosos judíos, aquellos que procuraban guardar y poner en práctica todas las tradiciones religiosas de ese momento. Y eso es paradójico, porque Jesús va a tener más problemas con este perfil de personas, es decir, todos aquellos religiosos que deseaban cuidar, proteger y practicar la ley de Dios, que con aquellos que realmente anhelaban buscar a Dios. Así que, para situarnos un poco en el texto, veíamos hace un par de domingos aquel milagro de la alimentación de las más de 5.000 personas, a pesar de lo cansados que estaban los discípulos. Luego la semana pasada JJ compartió, ¿no?, acerca de el milagro y la obra poderosa de Jesús caminando sobre el mar y a Pedro reconociéndolo como el Hijo de Dios y manifestando, ¿no?, ya declarando esa verdad. Y ahora vemos cómo en el cruce del mar llegan a un pueblo, se llama Genesaret, ¿no?, a una región que se llama de esta manera. Y dice el final del capítulo 14 que de repente empezó a llegar un montón de gente. Mucha gente empezó a llegar porque querían escuchar a Jesús, algunos decían que querían ser sanados, y vemos ahí, yo me imagino esa situación de en una orilla llena de piedra, árida, pero con mar y con mucha gente, situaciones de euforia, situaciones de alegría, gente sanándose, gente preguntando qué está pasando, y de repente aparecen una serie de personajes, ¿verdad?, que estoy seguro que romperían un poquito ese mood, ¿no? Llegan aquí estos escribas y fariseos, y es interesante cómo la Biblia procura definirlo muy bien, ¿no? Para entender un poco quiénes eran estos personajes, los escribas, su trabajo principal era ser como una especie de copistas, es decir, eran profesionales que se encargaban de transcribir aquello que otros les dictaban, se dedicaban también a todo lo que son contratos legales, cartas, etcétera. Y luego estaban los fariseos, que era un grupo religioso, una secta judía realmente, que era muy atractiva para la gente, porque era muy popular. Es decir, si tú pertenecías al grupo de los fariseos, eras alguien a quien respetar, incluso a quien admirar, por el lugar que ocupaban, porque también tenían mucho poder. Y eran personas que buscaban, ¿no?, vivir vidas de una perfección espiritual interesante, que los posicionara por encima de los demás. Y así dice el texto, ¿no? Dice, vamos a leer hasta el versículo 9. De nuevo, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan con las manos cuando comen pan. Respondió él y les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarle, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Así que vemos a estos señores acercándose a Jesús y haciéndole una pregunta, ¿no?, acerca de la tradición de sus padres. Y es que lo que hacían estos religiosos era otorgarle un carácter divino a algo que era un acto meramente higiénico. Es decir, le otorgaban énfasis trascendentales a algo que realmente era cotidiano y lógico, como es el lavarse las manos. Y Jesús realmente está muy poco interesado en este rito y ceremonia que tenían los fariseos. Y esto es muy interesante. Ver la manera que Jesús tenía de entablar conversación con otros. Él no entraba en muchas ocasiones a discutir y buscar una respuesta. Jesús era un artista replanteando las preguntas. Y casi siempre en sus conversaciones, en vez de responder con un argumento súper profundo, súper racional, usaba otra pregunta.
para hacerle pensar a ellos, ¿no? ¿Por qué planteaban esa primera? Y es magistral, ¿no? Y aquí vemos cómo Jesús con esa pregunta desmonta completamente a estos religiosos. Me imagino cómo delante de toda esa multitud Jesús le lanza esta pregunta y cómo ellos se quedan posiblemente atónitos. Algo que es muy curioso es que a pesar de que Dios dejó una ley escrita, lo que es la Torá, en el que creaba un marco muy claro, este grupo de religiosos llegaron a crear hasta 613 leyes por encima de esa. Es decir, si Dios ya delimitó, se puede decir, un modelo de vida, tal, ellos añadieron 613 leyes más. Casi nada. Y esta, por ejemplo, era una de ellas, ¿no? Entonces Jesús aquí no está entrando en una discusión por un tema que para él era superfluo, que realmente no era nada que los acercara más al reino de Dios. Y sin embargo Jesús directamente los confronta cara a cara con la ley de Jehová y les recuerda un mandamiento como puede ser el 5.º mandamiento, ¿no?, de la ley que le dio a Moisés. Y quiero hacer una pregunta. ¿Para qué sirve un espejo? Este es muy tímido, ¿eh? Para vernos, ¿no? Para vernos, para reflejarnos. Y a no ser que el espejo tenga un efecto belleza, como tienen los móviles ahora hoy en día, ¿no? Lo siento, pero en el espejo va a salir lo que sois. El que tenga mejor autoestima dirá, uy, qué hermosura. Y el que tenga una autoestima un poquito más baja dirá, bueno, está bien. Al menos respiro, ¿no? La broma. El fin del espejo es reflejarnos tal y como somos. Un espejo te dice quién eres, sin filtro, sin tapujos. Y lo que Jesús está haciendo aquí es sacarle a estos fariseos un espejo moral. Lo que Jesús está haciendo es, claramente, a aquellos que se creían guardianes y cumplidores de la ley, ¿cómo eran? Los que menos procuraban su cumplimiento. Y Jesús aquí lo está confrontando directamente con este 5.º mandamiento, que los está remitiendo a la ley. Y estos 2 mandamientos los podemos encontrar en Éxodo, en el capítulo 20, versículo 12, la parte de honra a tu padre y a tu madre, y la segunda parte en Éxodo 21, 17. Y Jesús está denunciando públicamente cómo estos personajes han dejado de vivir la ley. Y no solamente con eso, sino que en ese espejo los refleja y denuncia quiénes son ellos realmente, cómo están viviendo su espiritualidad realmente, cómo la tradición la han puesto por encima de la ley. Y usa nada más y nada menos que las palabras del profeta Isaías para decirles: hipócritas, y este pueblo con labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Aquí vemos a una serie de religiosos cómo se adueñaban de la ley para adaptarla a sus intereses y a sus deseos personales. Y Jesús aquí está denunciando la práctica de esta tradición por encima de la autoridad divina y bíblica. La tradición judía había tomado en esta época el mismo valor que Dios había establecido en la ley. Y esto realmente lo podemos definir como un abuso de ley. Estos religiosos que procuraban cuidar de la ley estaban abusando de la ley, creando estructuras religiosas que ataban, que estaban distorsionando lo que Dios quería hacer, ¿no? Y algo que era bueno, que era divino, lo corrompen y realmente lo usan para asfixiar la espiritualidad de este pueblo judío. Así que Jesús se acerca a este grupo de religiosos para denunciar ese abuso y la mala praxis que estaban teniendo con esta aplicación de la ley. Y aquí es importante entender, vale, pero si Dios nos dio una ley, ¿con qué fin? ¿No? Nos la dio. Dios le entregó esa ley a su pueblo para establecerlo en primer lugar con una identidad. Y era que eran pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, le dijo, y este es el marco en el que nos movemos como pueblo, como nación. Pero también le estableció un marco ético y moral en el que vivir, pero también le revelaba una señal, que era que se dieran cuenta del mal que hay en cada uno de nosotros. La ley nos recuerda que hay algo que está mal dentro de nosotros y que la Biblia lo llama realmente pecado, ¿no? Claramente pecado.
La ley nos enmarca entonces, por un lado, en un espacio de protección espiritual, acorde al corazón y modelo de Dios, que Jesús mismo no vino a abolir, sino a cumplirla. Y la palabra de Dios, ahora mismo reflejada aquí, en nuestra Biblia, en nuestro marco de seguridad espiritual, debe ser nuestra guía cotidiana que Dios crea para cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando empezamos a sustituir la palabra por la tradición religiosa, esto nos sumerge en una realidad envuelta en rutina, humanismo y autoridad moral que realmente no nos corresponde y que establece una exigencia que nos ahoga. Repito, cuando sustituimos la palabra por la tradición, nos sumergimos en la rutina, en el humanismo y la autoridad moral, un lugar que no nos corresponde. Y si algo hace la tradición religiosa, tradición que no estaba solamente aquí en este momento, tradición que vivimos muchas veces cuando venimos aquí a nuestras reuniones, olvidamos la frescura y el dinamismo que realmente encontramos en el amor de Jesús. La tradición religiosa nos ata, mientras que Jesús nos quiere liberar. Jesús nos quiere dar agua fresca, un agua que sacia, un pan que está sabroso. No hay nada que podamos añadir a esto que ya Jesús y Dios mismo no nos haya dado. ¿Qué ocurre cuando estancamos el agua? Cuando una fuente está estancada, huele, ¿verdad? Huele mal, se pudre, el aspecto es sucio. Posiblemente el primer día que creamos un muro, digamos, ¡guau! ¡Qué frescor! ¿No? Si queremos beber un vaso de agua recién lleno, qué fresquita, qué sabrosa, qué rica. Si bebemos a un estanque, ¡oh! ¡Qué frescor!, ¿no? ¿Qué pasa si dejamos eso parado un mes más? Se corrompe, se transforma. Y aquí me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? ¿Cómo estás viviendo tu espiritualidad? ¿Cómo está tu caminar con Jesús? ¿Cómo estás dejando que el Espíritu Santo fluya en tu vida? ¿Te sientes estancado? ¿O te sientes en esa corriente de agua viva de la que habla el Salmo 1? Jesús está confrontando aquí directamente una vida religiosa y que funciona por la inercia. Vivir una vida de tradición religiosa nos aleja completamente del sentido que tenemos como seguidores y como discípulos de Jesús, cada uno de nosotros. Porque el cristianismo se basa en el modelo de Jesús. El cristianismo no se basa en un horario que establece una iglesia. El cristianismo no se basa en una serie de normas que se nos dan impuestas. El cristianismo no se basa en poner en práctica ciertas liturgias y órdenes. Las liturgias pueden ser buenas, porque dan orden, nos pueden dar estructura. Pero cuando toman un carácter rudimentario, cotidiano, nuestra espiritualidad se estanca. ¿Cómo venimos cuando nos acercamos a la confesión? ¿Confesamos porque es lo que toca? ¿Declaramos la gracia porque es lo que toca? ¿Cómo te encuentras ahora mismo? Ahí donde estás en tu silla. ¿Me estás escuchando porque es lo que corresponde un domingo por la mañana? Es decir, te levantas un domingo a las 8, a las 9, a las 7, da igual, y dices, oh, Señor, quiero ir con tu pueblo a escucharte, vámonos que llegamos tarde a la iglesia. Y tenemos que fichar, tenemos que estar allí, cantar e irnos. ¿Cómo venimos cuando nos reunimos como pueblo de Dios? ¿Cómo vives tu espiritualidad en el día a día? La vida en Jesús debe ser una vida fresca, dinámica, libre, porque no está controlada por normas morales humanas, sino que desea ser movida por la frescura del Espíritu, por la brisa que trae el Espíritu, por la palabra que se mueve alrededor nuestra. El Señor Jesús no vino para que viviéramos vida religiosa. Jesús no vino para añadir leyes que eran imposibles de cumplir. Jesús vino para darnos libertad y buenas noticias. Y esa buena noticia solamente la vamos a encontrar aquí, en nuestro Evangelio. Así que entonces decimos, ¿pero por qué llegamos a crear estas tradiciones, no? ¿Por qué llegamos a crear esta estructura? Pues porque realmente vemos que hay algo que va mal.
Porque cuando el corazón humano interviene en el día a día, decimos, esto no funciona como tiene que funcionar, ¿no? Y esto nos lleva al segundo punto, que es el problema del mal. Y continúa el versículo 10 diciendo, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero él, respondiendo, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros estáis faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y la realidad del mal es algo, y de ver que algo no va bien dentro de nosotros, es algo que se ha reflejado en todas las culturas, y que realmente que la cultura popular sigue intentando explicar, ¿no? ¿A quién le gusta la serie de Big Bang Theory? A mí me encanta, que me parece brillante esa serie. El actor principal se llama Sheldon Cooper y es un físico teórico que tiene unas capacidades extraordinarias y que intenta darle argumentos a todo, ¿no? Cómo funciona el universo, su mayor anhelo es ganar el premio Nobel con la física. Sin embargo, cuando habla del dolor, es muy interesante una frase que dice, ¿no? Dice, el dolor tiene un objetivo evolutivo. Dice, el dolor aporta información de que hay algo en nuestra conducta que no funciona. El dolor aporta información de que hay algo en nuestra conducta que no funciona. Curioso, ¿no? Que un científico dice, habrá algo que no saben explicar, ¿no? Artistas como Leiva, ¿no? El cantante de rock de los más famosos del panorama musical español. Dice, por ejemplo, dice una frase, quiero que sepas algo. Nadie puede hacerme más daño que yo. Y hace 2 semanas, por ejemplo, salía Juan Gómez Jurado, que es uno de los escritores que más libros vende ahora mismo en castellano, y hacía una frase muy interesante en una entrevista que hizo en la cadena SER. Dice, siempre tengo la sensación de que nunca voy a ser suficiente. Me ha pasado siempre. Ese agujero no se puede llenar. Estoy rodeado de amor, lo recibo a diario y recibo todo el cariño del mundo. Y yo eso lo multiplico por 17. Pero todo eso que yo intento dar viene de un sitio concretísimo. Dice que es el hecho de que yo creo y voy a creer hasta el día que me muera que no voy a ser nunca suficiente. Y esto lo está diciendo no una persona desplazada social, lo está diciendo un chico con reputación, dinero y triunfante ahora mismo, ¿no? Dice, el hecho de que yo creo y voy a creer hasta el día que me muera que no voy a ser nunca suficiente. Y aquí Jesús lo que está haciendo en este versículo 10 es tomar una explicación de una manera muy aclarada, muy aclaratoria y con un énfasis muy revelador, ¿no? Y es que Jesús está reconociendo que nuestro estado natural está roto, está corrupto y está caído. Aquí Jesús nos enmarca en una realidad como un chorro de agua fría y nos está diciendo, los elementos externos no es lo que nos va a contaminar, es decir, no es aquello que nos va a alejar de Dios. Obviamente hay que cuestionarse, ¿no? Todo lo que consumimos, todo lo que vemos y todo lo que hacemos. Pero lo que Jesús le está diciendo es que por mucho que limpiemos nuestra fachada, por mucho que nos pongamos filtro en Instagram, por mucho que queramos exponer públicamente las situaciones maravillosas y cotidianas que vivimos siempre, con nuestra mujer feliz, nuestros niños en un sitio paradisíaco, hay algo que no funciona. Porque el interior de nuestro corazón es el lugar en el que emana de manera salvaje y primitivo nuestro pecado, nuestro mal. Y eso hace al final que nos sintamos insuficientes y que muchas veces somos conscientes incluso del daño que podemos hacer a otros, como realmente los pecados que Jesús aquí está diciendo nos llevan a hacer un repaso
de que el mal es muy profundo, de que el mal no proviene de fuera, sino que proviene de aquí. Hay una frase que refleja muy bien esta verdad y dice: tranquilo, tranquila, eres mucho peor de lo que piensas. Estamos tranquilos, somos peores de lo que pensamos. Y es que si profundizamos en la realidad de la oscuridad de nuestra vida y de lo que Jesús llama pecado, nos podríamos abrumar. Y es ahí, en esos espacios, donde intentamos buscar nuestro verdadero yo, ¿no? Es ahí, en esa oscuridad, donde intentamos controlar nuestros deseos o controlar a otros con el fin de buscar nuestros propios intereses. Es ahí donde ponemos los filtros para embellecer un poquito más nuestra realidad rota y caída, ¿no? Y Jesús les pregunta aquí a los discípulos: oye, ¿te has dado cuenta que esto que le has dicho a los fariseos les ha ofendido? Y Jesús le da dos ilustraciones, ¿no? Dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo. Son ciegos, guíad de ciego. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. El Evangelio confronta. Y si el Evangelio es tan revolucionario, es porque realmente inquieta e incomoda por este motivo, porque saca a la luz nuestra realidad. A diferencia de otros mensajes que van a intentar ganar tu favor, ganar tu pensamiento, el Evangelio te dice: así es como eres. Y por mucho que crees ciertas tradiciones, por mucho que creas que puedes hacer un montón de cosas por ganarte el favor de Dios, no hay nada que puedas hacer para ganarte el favor de Dios. No hay nada que estos fariseos pudieran hacer para ganarse el favor de Dios. Eran plantas que Dios iba a quitar. Eran ciegos que estaban guiando a otros ciegos. Pero qué importante es esto. El Evangelio da luz a esta ceguera. Y si realmente quieres ver la luz de Jesús en tu vida, tienes que acercarte a Él y reconocerlo como su Señor. El Evangelio saca a la luz tu realidad y mi realidad. ¿Alguien sabe lo que es un histograma, por casualidad? Aquí Paul dice que sí, Rubén dice que más o menos. ¿Vale? Un histograma es un gráfico que usa barras, ¿vale?, para simbolizar cómo afectan a una imagen o a cualquier sistema todos esos datos. Por ejemplo, en la fotografía, no sé si alguna vez habéis tomado una foto con una cámara, veis que hay un cuadradito con muchas líneas que va de blanco a negro, que os da una información, es decir, ¿esto para qué será? Pues eso es un histograma, ¿vale? Es decir, en esos gráficos os marca todo en ese espectro la información que hay en esa foto. Toda la información, desde las luces más claras, más blancas, hasta la oscuridad más profunda. El versículo 19 es el histograma que Dios usa para explicar la profundidad de nuestro pecado. Porque desarrolla todos aquellos males que salen del corazón humano. Y claro, aquí cuando nos acercamos a todos estos males, podemos decir: a ver, Juan, pero vamos a ver, que yo no mato. Yo no soy adúltero. Yo quiero a mi mujer o a mi marido con locura, hasta la muerte. Y jamás le pondré los cuernos. Yo de falso testimonio, no, de vez en cuando me guardo alguna verdad, pero mentir nunca. Y la honestidad, vamos, yo soy el más íntegro en mi curro. Los folios que me llevo a casa son algo que me sobra. Jesús aquí nos enmarca en todas las implicaciones que tiene el pecado en nuestra vida. Jesús aquí nos está diciendo: esos homicidios que tú haces no son solamente cuando matas a alguien, es cuando le haces daño a tu hermano, es cuando destrozas una vida por una mala decisión. Esa fornicación no la practicas solamente con una infidelidad física. Eso lo haces cuando consumes pornografía, cuando buscas tu propia autosatisfacción en la intimidad de tu cuarto. Es cuando desnudas a un hombre o a una mujer por la calle y lo desea o la desea. Los falsos testimonios es cuando también nos guardamos la verdad. Y aquí Jesús nos está revelando: el pecado afecta a todo y cada una de las áreas de tu vida y los espacios en los que tú ocupas.
Y no solamente aquello que hacemos, sino también lo que somos. El pecado te afecta a ti por cómo eres. El pecado afecta a nuestro deseo y voluntad. Y es lo que hace que muchas veces tengamos que esconder y nos tenemos que ocultar en una realidad paralela. Y para eso construimos fachadas. Construimos ciertos ritos en nuestro día a día para manifestar cuán buenos somos o qué bien hacemos ciertas cosas. Pero cuando nos damos cuenta, decimos, algo no funciona. Y es verdad, no podemos dar respuesta al mal o al sufrimiento que recibimos o generamos, porque el impacto del mal es tremendamente profundo. Podemos dar síntomas. Si yo le tiro este bafle a Vladi, por mucho que se lo merezca, ¿vale? Hay un síntoma. Pero la causa de ese mal no es solamente que pueda tener rabia o no. Hay algo más profundo que sale de ahí, porque el mal está en nuestro interior. En Romanos, el capítulo 7, los versículos del 19 al 25, Pablo lo expresa muy bien. Estamos hablando de uno de los grandes divulgadores del Evangelio. Una persona escrupulosa en seguir a Jesús. Un modelo realmente a seguir. Sin embargo, él dice lo siguiente. En Romanos 7, del 19 al 25, dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y lo que aquí Pablo está diciendo es, por mucho que intento practicar y seguir a Jesús, practicar la ley de Dios, hay algo en mí que me dice, no funciona. Tu tendencia natural es seguir hacia todas aquellas dinámicas que nos alejan de Dios. Pero qué emocionante, es como dice, pero gracias por el Señor Jesucristo. Y es que estoy diciendo, madre mía, Juan, vamos a salir de aquí escardados, ¿no? Qué malísimos somos. El Evangelio nos da buenas noticias ante esa realidad. Que a pesar de que sea mucho peor de lo que piensas, Jesús te dice, yo te hago mucho mejor de lo que mereces. Delante del Dios del universo, yo te hago santo y perfecto a través de mi sangre. Porque el único capaz de cambiar nuestra vida y hacer que nuestro corazón sea otro es el autor de ese corazón, el autor de la vida, que es Jesús mismo. Y Jesús aquí obra como un restaurador cósmico que quiere restaurar todas las cosas. Jesús desea restaurar cada una del espectro del pecado que hay en ti, cada rincón, cada área, y no solamente de tu vida, sino de esta comunidad, de esta ciudad, del universo entero. La obra de Jesús tiene un impacto trascendental y cósmico que va a restaurar todo lo que conocemos. Y muchos hemos o han buscado a Jesús en mil espacios, ¿no? Y Él está dispuesto a encontrarse contigo en el lugar en el que lo busques. A Jesús no lo va a encontrar en la tradición. Te lo digo claramente. Jesús se mueve en los lugares incómodos, desagradables, porque su corazón está con aquellos que reconocen que son desagradables y que hay incomodidad en ellos. Con aquellos que lo buscan y no con aquellos que se creen superiores o moralmente justos. Ninguno de los que iban con Jesús volvían igual. Porque al final el Evangelio o lo amas o lo odias. Pero el Evangelio indiferente no los puede tener. Es en el espacio de la indiferencia, el lugar en el que empezamos a adornar el Evangelio y a ponerle un montón de brilli que nos despistan, que nos desenfocan. Jesús mismo desea llenarte de identidad y de sentido. Desea acompañarte en tu dolor.
Desea acompañarte en el sufrimiento que estés pasando, en medio de las circunstancias que estés pasando, porque la conoce. Y mira, no la conoce. Me puede decir, Jesús no pasó un cáncer, o Jesús no pasó un divorcio, o Jesús pasó algo mucho peor que todo eso. Y de ahí la importancia de volver a la cruz cada día, porque la cruz de Jesús tiene sentido, porque nos acerca a un Dios, a un Jesús que conoce tu dolor, que conoce tu sufrimiento. En la cruz se cargan todos y cada uno de los pecados que salen de nuestro corazón. En la cruz Jesús paga por todos los pecados que vemos aquí y por el peso de la justicia divina de Dios. Y lo hace nuevo. Juan 1:29 dice, y este, Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando alguien te dice, algo no funciona bien, Jesús dice, yo haré que funcione bien. Y la cruz nos recuerda que habrá un momento en el que las cosas funcionarán bien. La cruz nos recuerda que habrá un día en el que realmente todo volverá a tener sentido. Y eso nos lleva al último punto. La solución está en Cristo Jesús. Jesús saca aquí el problema tan grande que hay en nosotros. Y la Biblia nos relata por qué era necesario que Jesús viniera para poner solución a este mal, ¿no? Mira, el volver a querer tener una relación contigo. Juan 3:16 nos da una explicación, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino tuviera vida eterna. La experiencia de la ley requería sacrificios y rituales de purificación para acercarnos a Dios. Jesús, aquí, como Dios mismo, se despoja de su divinidad, se hace persona como nosotros y se encarga de cumplir plenamente la ley para Él ser el rito último y el sacrificio último, para que ya pudiéramos rompernos las cadenas de la ley, para que pudiéramos olvidarnos del peso de la tradición y enfocarnos únicamente en Él. La venida de Jesús, su muerte y sacrificio en la cruz, nos devuelve la capacidad de volver a ver a nuestro Creador. Volver a ver que hay sentido más allá del sinsentido que hay en esta sociedad. Y que podamos disfrutar de la gloria de este Dios y disfrutar de una vida plena y entera, ¿no? Jesús nos dice, tengo para ti una vida desbordante de identidad, propósito y sentido. No hay nada que puedas hacer para ganarte mi favor. Hemos hablado, ¿no? Esa sublime gracia que nos recuerda que ninguna tradición nos va a acercar a Él, ninguna estructura religiosa nos va a acercar a Él, ninguna liturgia nos va a acercar a Él. Solamente acercarnos y arrodillarnos ante su trono de gracia y decir, Señor, quiero vivir una vida plena contigo. Quiero que seas el Señor de mi vida. Eres el Salvador que necesito para dar sentido a todo aquello que no funciona bien. Y Jesús nos dice que quiere sanarnos en medio de cualquier realidad que estemos pasando cada uno de nosotros. Quiere darnos un corazón nuevo. Y de la misma forma que vemos como Felipe dice a Natanael, ven y ve. Ven y ve a este Jesús. Te digo, ven y ve la obra que Jesús quiere hacer en tu vida. En Jesús no necesitamos vivir vidas de tradiciones o de ritos. Jesús te invita a que vengas a Él, que te reconcilies de Él y que te despoje de la carga del pecado que hay en ti. Solo Jesús lo limpia todo. Jesús te está pidiendo esta mañana que te mires al espejo y revises tu vida espiritual y que puedas disfrutar de una vida de libertad en Él. Jesús te está diciendo, ven, si aún no lo conoces, ven a mi espejo. Quiero mostrarte quién eres, pero quiero mostrarte quién quiero que tú seas, como un hijo del Señor y Creador del universo. No sé si habéis visto la campaña de marketing de cervezas 1906. ¿Alguien la ha visto? Me parece un anuncio extraordinario. Pero os animo que luego lo podáis ver en casa. Y ha sacado una campaña de marketing que se llama La Mochila. Y lo que dicen
es que la media, esa mochila hace referencia a una mochila vital. Es más, te hace una encuesta en internet para decirte ellos, tu mochila vital pesa 20 kilos, 30 kilos, 50 kilos. Dicen que de media, cada ser humano soporta una mochila vital de 35 kilos. Y no va desencaminado. Y es que la Biblia nos dice que todos nacemos con una mochila, que es la mochila del pecado. Pero Jesús nos está diciendo aquí, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, de mí no, de Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús desea liberarnos de esa mochila vital con la que venimos. Y solo Jesús puede liberarnos del yugo de la tradición. Solo Jesús puede limpiar todo lo que hay en tu vida y dar sentido a aquello que no funciona. Solo en Cristo tenemos libertad y solo en Él vamos a encontrar una vida plena en abundancia. Señor, venimos delante de ti, reconociendo que tú eres Señor, que tú eres nuestro Salvador y que te necesitamos. Gracias porque tú das sentido a la realidad cuando vemos que algo no funciona, que las cosas no son como deberían. Pero Señor, tú en tu plan dices, quiero volver a hacerlo todo como debería ser. Y ayúdanos, Señor, a identificar en nuestras vidas todas aquellas cadenas de tradición, de liturgias que nos cargan, que nos pesan. Ayúdanos a identificar si hay acciones o pensamientos farisaicos, religiosos, que nos alejan de ti. Ayúdanos, Señor, a no ser hipócritas en nuestro día a día, Señor. A adorarte con un corazón lleno, Señor, de ti. A hacer todo con una vida llena en ti, Señor. Te pedimos perdón por todos estos pecados, Señor, que salen de nuestro corazón. Y te pedimos que los transforme, que los limpie, que nos acompañe, Señor, en los procesos que podemos estar cada uno. Te queremos reconocer como Señor y Salvador de nuestra vida. Padre, y que podamos ser también una iglesia que compartan de estas buenas noticias, de que a pesar del pecado y del mal que hay en este mundo, Señor, en ti encontramos sentido y esperanza en medio de tanto dolor. Ayúdanos, Señor, a entender que en ti somos libres, que en ti somos limpios y que ya no hay nada, Señor, que tengamos que hacer más que adorarte y ser fieles a aquello que tú deseas que hagamos, Padre. Gracias por esta iglesia, gracias por tu palabra, porque nos habla y nos confronta, Señor. Y te pedimos porque tú nos sigas moldeando cada día más y más conforme a la imagen de Jesús. En tu santo nombre lo pedimos. Amén.